Hola, soy Alicia y te voy a enseñar las principales palabras y frases en español para el día a día y los viajes. Los vídeos de español para principiantes hablantes de inglés tienen subtítulos en español y en inglés. Puedes alterar la velocidad de reproducción de YouTube si prefieres el vídeo más lento. Hola, ¿qué tal? En este vídeo de español para extranjeros te voy a indicar algunas curiosidades acerca de la pronunciación de palabras inglesas en español. Porque, independientemente de si la persona habla inglés bien o mal, un hablante de español cuando encuentra palabras inglesas y está hablando español tiene la tendencia a pronunciarlas a lo español. ¿Vale? Te voy a poner algunos ejemplos enseguida, pero es un fenómeno que está bastante difundido en los países donde hablamos español. Lo primero que debes saber es que hay algunas palabras que, aunque se utilizan en inglés, en español deberían utilizarse en español. Es el caso de marketing, o dicho en inglés, marketing, que en español la palabra correcta, equivalente, sería mercadotecnia. Lo que pasa es que nadie dice mercadotecnia porque es muy largo y muy raro de decir. También online no debería decirse en español porque tenemos la expresión en línea. Lo mismo pasa con link, deberíamos decir enlace. Y también pasa lo mismo con email, deberíamos decir correo electrónico. Lo que pasa es que es mucho más largo y complicado de decir. Yo nunca digo correo electrónico o correo, yo digo sencillamente email porque es muy corto, ¿verdad? Y luego hay palabras como balompié, que es como deberíamos llamar realmente al deporte fútbol. Lo que pasa es que nosotros decimos en español fútbol porque es más fácil, más sencillo, pero el nombre que debería recibir en español sería balompié. Y luego existen palabras como por ejemplo sándwich, que en español podrás escuchar sándwich o emparedado, o sea, una versión más o menos adaptada al español del inglés y otra que es una palabra completamente española. Ten en cuenta que la pronunciación del español es muy literal, entonces nosotros tenemos 5 vocales y las vamos a pronunciar siempre de la misma manera, A, E, I, O, U. Eso no pasa en inglés, donde a veces escribes una vocal pero pronuncias otra muy diferente. Y eso a los hablantes de español les confunde mucho. Por eso, en lugar de decir laser, nosotros diremos láser. ¿Por qué? Porque el laser está escrito con una letra A, entonces vamos a pronunciar lógicamente láser. Algo similar ocurre con diesel, que en español se dice diésel, o lycra, que en español es licra, o incluso whisky, que en español es whisky. También diremos bacon en lugar de bacon. Y es verdad que a los hablantes de español nos cuestan mucho dos fenómenos que son muy comunes en inglés, que son los encuentros de consonantes fuertes como T, K, D y G y la letra S al principio de palabra sin una vocal delante. Y eso explica la forma con la que pronunciamos estas palabras inglesas. Nosotros en español no decimos stress, decimos estrés. No decimos stop, decimos stop. No decimos scanner, decimos escáner. Tampoco decimos Wi-Fi, decimos Wi-Fi. Tampoco decimos Bluetooth, decimos Bluetooth. Tampoco decimos smartphone, diremos smartphone o smartphone, depende de la persona. También internet, vamos a decir internet. Y también en lugar de ticket diremos ticket. Por otro lado, tampoco diremos ketchup, diremos ketchup. No diremos flash, diremos flash. En lugar de test o club, diremos test, club. Y no diremos rock and roll, diremos rock and roll, obviamente, porque la R del español pues es muy importante para nosotros. Por eso no vamos a decir el nombre Ryan o Brian de esa manera, vamos a decir Ryan y Brian, ¿verdad? Es verdad que nos cuesta mucho decir el nombre de algunas celebridades extranjeras, como por ejemplo George Clooney, Will Smith o incluso Richard Gere. Son nombres que pues no sabemos decir bien. Y de hecho, si tú eres español, estás hablando con otros españoles y en lugar de decir Will Smith, dices Will Smith, de esa manera quedarás con fama de ser una persona arrogante y un poco snob. Entonces,
Aunque hables bien inglés, si estás en España hablando con otros españoles, la tendencia es que pronuncies de la forma como pues, los españoles suelen pronunciar, que es el caso de Will Smith. Y eso también afecta, por ejemplo, marcas de productos. Por ejemplo, nosotros en español diremos WhatsApp, Facebook, McDonald's, Colgate, Palmolive, Cheetos o incluso KitKat, sin pronunciar la T final, KitKat, que es la chocolatina. Y también nos cuesta decir el nombre de algunas bandas. Por ejemplo, si escuchas una radio de rock, verás que el señor de la radio no va a decir Red Hot Chili Peppers, siempre dirá Red Hot Chili Peppers. También dirá U2 en lugar de U2 o REM en lugar de R.E.M. y dirá Pink Floyd en lugar de Pink Floyd. Que por cierto, en español, ser un Pink Floyd es un insulto, es decir, que la persona es una persona un poco pasiva, una persona poco proactiva. Entonces, este es un Pink Floyd, es una persona con pocas luces, una persona que no es muy inteligente y no hace mucho en su vida. Así que con eso tienes un breve vídeo en el que te he indicado un poquito cómo podemos pronunciar en español palabras que son originales del inglés. Hola, espero que te haya gustado este vídeo. Si te gustó, tienes más contenido totalmente gratuito para seguir aprendiendo español desde cero y con explicaciones en inglés. En la descripción del vídeo tienes vídeos, audios, PDF y también un curso online de autoaprendizaje con certificado y explicaciones en inglés. Y si te gustó este vídeo, deja tu me gusta, suscríbete al canal y también deja tu comentario. Indícame qué es lo que te gustaría aprender en español y así puedo crear contenido adaptado a los deseos y a las necesidades de mis estudiantes. Muchas gracias por tu apoyo y espero que te lo pases muy bien aprendiendo español.